El olor metálico del polvo archivado se me quedó pegado en la garganta desde el primer minuto. Era mi turno de guardia en un archivo subterráneo, un lugar del que casi nadie habla porque oficialmente ni siquiera existe. Los fluorescentes vibraban con un zumbido intermitente, y cada eco de mis pasos parecía repetirse más veces de las necesarias, como si hubiera alguien detrás. Aquella noche, encontré una carpeta sobre la mesa de control, con un sello rojo imposible de falsificar. Dentro había 10 normas. La primera decía: nunca respondas si escuchas tu nombre después de medianoche. No serás tú a quien llaman. Parece absurdo al leerlo en voz alta, lo sé, pero en menos de una hora entendí que esa norma era la diferencia entre salir vivo de allí o convertirme en parte del inventario. Y quiero que sepas algo desde ya. Lo que voy a contarte no es una historia cualquiera, es un registro real de lo que me ocurrió. Aquí vas a escuchar reglas que no encontrarás en ninguna otra parte, normas que no figuran en manuales de seguridad y las consecuencias de romperlas. Por eso te pido algo importante: suscríbete ahora mismo. No es una frase vacía. Al hacerlo, te aseguras acceso a relatos aún más intensos, reveladores y perturbadores, que no verás en ningún otro canal. Cada nueva historia contiene piezas de un archivo mayor que todavía estamos reconstruyendo. Formar parte significa que no te quedarás fuera de las próximas señales, y créeme, tarde o temprano las vas a necesitar. Yo leo todos los comentarios, uno por uno, porque este proyecto no es mío, es nuestro. Así que dime, ¿desde qué país y desde qué ciudad me estás escuchando ahora? Escribe abajo. Saberlo me acerca a ti, como si pudiera ubicar en el mapa cada vigilia compartida. Mi trabajo en aquel lugar no tenía nada de heroico. Era rutina disfrazada de vigilancia. Cada noche debía recorrer 3 pasillos, revisar que las compuertas permanecieran cerradas y anotar en el parte de incidencias cualquier irregularidad. Llevaba conmigo una linterna de repuesto, un transmisor portátil y un manual de seguridad que, hasta esa noche, me parecía pura burocracia. El aire olía a papel viejo mezclado con desinfectante demasiado fuerte, y el silencio era tan perfecto que llegaba a oprimir el pecho. Sin embargo, aquel documento con normas alteró por completo mi percepción de ese espacio. No eran protocolos habituales de seguridad, sino algo mucho más preciso, como si hubieran sido redactados a partir de experiencias que nadie se atrevió a explicar en voz alta. La segunda norma decía: no uses nunca el ascensor después de las 0200. El destino que marque no será el real. La tercera: si escuchas pasos detrás del cristal de observación, no gires la cabeza. La cuarta: cuando el reloj central se detenga, apaga tu linterna y espera. No intentes huir. Al leerlas en silencio, tuve la sensación de que alguien conocía demasiado bien aquel lugar, como si lo hubiera recorrido en un estado distinto al de vigilia. El eco de mis pasos cambió en ese instante. Dejó de sonar normal. Repetía un compás extraño, como si hubiera un ritmo oculto que se superponía al mío. Ese fue mi primer aviso de que las normas no eran advertencias simbólicas, sino instrucciones concretas de supervivencia. Me acerqué al reloj central que presidía el pasillo más largo. Marcaba las 00:47, pero el segundero vibraba, avanzando en saltos irregulares. Una gota de agua cayó del techo y resonó demasiado fuerte, como si hubiera caído dentro de un espacio vacío, más amplio de lo que las paredes dejaban ver. Fue entonces cuando comprendí que cada línea de esas reglas no era un simple recordatorio, sino una orden que alguien había dejado para quien estuviera atrapado aquí, después de medianoche. Me adentré en el segundo corredor, el más estrecho, donde las paredes estaban cubiertas de paneles metálicos. Había observado antes aquellas superficies sin importancia, pero esa noche parecían devolver un reflejo débil,
como si guardaran dentro un resplandor propio. Avancé con cautela, registrando cada compuerta en mi libreta, cuando un sonido rompió el silencio. Pasos suaves, pero perfectamente medidos, provenientes del otro lado del cristal de observación. Recordé la tercera norma de inmediato: no girar la cabeza si escuchaba pasos allí. El instinto me pedía mirar, comprobar con mis propios ojos, asegurarme de que nadie me seguía. La tensión me hizo sudar bajo la nuca, un sudor frío que se mezcló con el olor metálico del aire estancado. El eco continuó, acompasado con mis movimientos, como si una figura invisible caminara paralela a mí. Resistir fue casi insoportable, pero lo hice. Al no girar, los pasos cesaron de golpe, dejando un vacío aún más pesado que el ruido anterior. Pensé en registrar el incidente como fallo del sistema de ventilación, una forma de explicarlo sin reconocer lo evidente. Pero el detalle que lo invalidaba estaba frente a mí. El cristal estaba empañado, como si un aliento humano lo hubiera cubierto desde dentro. La superficie tembló con una vibración mínima y luego volvió a la calma. Esa fue la primera vez que comprendí que obedecer la norma salvaba más que la cordura. Me mantenía dentro de un perímetro invisible que me protegía. Quise avanzar hasta la sala de control, convencido de que allí encontraría respuestas, pero el reloj central volvió a emitir un salto irregular. Eran las 01:02, y el segundero se detuvo durante un instante largo, antinatural. La cuarta norma me atravesó la mente: apagar la linterna y esperar. No tuve tiempo de pensarlo. Apagué la luz y quedé envuelto en la penumbra. En ese silencio denso, escuché cómo algo pesado se arrastraba a pocos metros de distancia, cruzando el pasillo como un guardián ciego que solo se activaba cuando la luz permanecía encendida. Cuando el reloj reanudó su marcha, encendí de nuevo la linterna. El suelo estaba marcado por trazos húmedos que no deberían estar allí, como si una sombra viscosa hubiera cruzado de lado a lado. Seguí mi camino con la certeza de que las reglas no eran simples advertencias, eran protocolos escritos para sobrevivir a lo imposible. Avanzaba hacia la sala de control cuando un sonido inesperado atravesó el corredor. Era una voz apagada, como si alguien hablara detrás de un muro. Pronunciaba mi nombre con insistencia, cada vez más alto, como un grito atrapado en capas de cemento. Recordé la primera norma: nunca responder si escuchaba mi nombre después de medianoche. Sentí el impulso de negarme a esa lógica absurda, de contestar aunque solo fuera para confirmar que se trataba de una interferencia en el sistema de audio. Entonces escuché algo que me heló la sangre. La voz cambió, ya no me llamaba a mí, sino que suplicaba ayuda. No era un desconocido. Reconocí el timbre, la cadencia rota de un compañero que había trabajado conmigo semanas atrás y que, según el registro oficial, había desaparecido tras un turno sin explicación. El manual decía que había pedido la baja por motivos personales, pero yo sabía que no era cierto. Escucharlo allí, dentro de un recinto sellado, significaba que alguien o algo usaba su voz para arrastrarme. El dilema me consumió en segundos: obedecer la norma y salvarme, o responder y arriesgarme a abrir una grieta en el protocolo que me protegía. El eco de su voz era tan real que podía distinguir el esfuerzo, el jadeo de alguien atrapado. Sentí la culpa crecer como un hierro candente en la garganta. Si no contestaba, aceptaba que lo abandonaba por segunda vez. Si lo hacía, me exponía a un desenlace que ni siquiera era capaz de imaginar. Apoyé la frente contra la pared, cerrando los ojos para no dejarme arrastrar por la emoción. La voz se fue debilitando, como si se resignara. El silencio posterior fue aún peor, porque lo llenó todo con la certeza de que había dejado a alguien atrás, aunque tal vez nunca hubiera estado allí. Seguí caminando, pero cada paso llevaba el peso de esa decisión. La norma me había salvado, sí,
pero al precio de una herida que no se cerraría con facilidad. El pasillo desembocaba en una intersección poco iluminada. Allí encontré otra nota clavada en la pared metálica, con 2 normas escritas en la misma caligrafía irregular que había visto en la carpeta inicial. La quinta decía: nunca abandones tu puesto antes de las 03:00, aunque escuches movimiento dentro. La sexta, apenas unos centímetros más abajo, afirmaba lo contrario: si alguien entra en tu puesto sin identificarse, huye de inmediato. Me quedé inmóvil, comprendiendo demasiado tarde que ambas podían activarse al mismo tiempo. Y así ocurrió. A las 02:30, cuando el reloj seguía marcando segundos nerviosos, escuché pasos firmes detrás de mí, dentro de la misma sala de control que debía proteger. No había abierto ninguna puerta, nadie podía haber entrado allí. El aire se volvió espeso, cargado de un olor metálico más intenso, como hierro oxidado. Mi mente giraba entre las 2 opciones: permanecer hasta las 03:00 y obedecer la primera regla, o huir y cumplir la segunda. Permanecer significaba exponerme a lo que ya respiraba cerca de mi nuca. Escapar significaba traicionar la norma temporal que prometía seguridad si aguantaba. Sentí el peso de la contradicción como una trampa diseñada con precisión, un juego imposible. Decidí retroceder lentamente hasta el pasillo, intentando ganar segundos sin romper del todo ninguna de las 2 instrucciones. Pero al apartarme, el reloj dio un salto brusco y marcó las 02:31. En ese mismo instante, una sombra atravesó la estancia y se desvaneció en el reflejo del cristal. Entendí que no había solución perfecta. Cualquier movimiento arrastraba consecuencias. Elegí sobrevivir, aunque la culpa de haber abandonado mi puesto se sumó al recuerdo de la voz que había ignorado antes. Me interné en el tercer pasillo, el más largo y frío del archivo. Allí la iluminación era débil, apenas una sucesión de bombillas que parpadeaban en secuencia, como si alguien las controlara desde un lugar invisible. Cada vez que una se apagaba, el silencio se cargaba de un zumbido eléctrico bajo, parecido al de una máquina respirando en la oscuridad. Fue entonces cuando encontré el símbolo. En la pared, justo entre 2 compuertas selladas, había una marca grabada en el metal. Un círculo incompleto atravesado por una línea vertical. No era pintura ni polvo, sino una incisión reciente, demasiado precisa para haber surgido por accidente. Recordé haber visto algo semejante en los márgenes de la carpeta con las normas, como si se tratara de la firma de quien las redactó. El descubrimiento me heló, porque confirmaba que no eran instrucciones dispersas, sino parte de un sistema escrito y vigilado. A medida que avanzaba, el aire comenzó a oler a papel quemado, un olor que no encajaba con el ambiente húmedo y cerrado del subsuelo. Seguí la estela hasta una taquilla olvidada, con la cerradura retorcida. Dentro había hojas carbonizadas, fragmentos de documentos que contenían líneas de texto ilegibles, salvo por una frase repetida varias veces. El archivo observa. El crujido detrás de mí interrumpió la lectura. Giré apenas un instante y vi una figura velada al final del pasillo, inmóvil, como si me hubiera estado esperando. No avanzó, no emitió ningún sonido, pero la luz oscilante de las bombillas pareció intensificarse con su presencia. Parpadeé y ya no estaba, dejando en su lugar un resplandor residual en el aire, como un negativo que tardaba en desaparecer. Comprendí que no se trataba de un error ni de una serie de coincidencias. Las normas eran parte de un diseño mayor, escrito para manipular cada movimiento dentro del archivo. Y yo, sin darme cuenta, ya estaba atrapado dentro de esa arquitectura invisible, obedeciendo reglas que no había elegido. La sala de control estaba más fría de lo habitual, como si hubiera perdido el contacto con el resto del edificio. Sobre la mesa central encontré un cuaderno distinto a todos los demás, sin sello oficial ni numeración.
Al abrirlo, descubrí algo imposible. Páginas enteras escritas con mi propia letra, describiendo turnos anteriores que nunca había vivido. En ellas se relataban incidentes idénticos a los de aquella noche. Los pasos tras el cristal, el reloj detenido, la sombra en el pasillo. Al final de una de esas páginas había una nueva norma, subrayada con trazo torpe. Cuando el archivo te ofrezca olvidar, no aceptes. Justo entonces, una voz neutra emergió de los altavoces de la sala, tan clara como si alguien me hablara al oído. Decía: «Entrega un recuerdo y saldrás de aquí ileso. Elige ahora». El dilema me paralizó. Aceptar significaba perder parte de mí, quizá la única prueba de quién era fuera de ese lugar. Negarme suponía quedar atrapado en un ciclo sin salida, condenado a repetir cada noche los mismos corredores, las mismas reglas, los mismos errores. Miré el cuaderno, reconociendo fragmentos de mi infancia, nombres de personas que apenas recordaba y que podrían desvanecerse si cedía. El archivo no pedía un objeto físico, pedía memoria viva. Sentí la tentación de soltar el peso de mis culpas, de arrancar de mí el recuerdo de las voces que no había contestado, de los compañeros que había perdido. Pero al mismo tiempo comprendí que, si aceptaba, dejaría de ser yo. Permanecí en silencio, temblando, resistiendo la voz que repetía la oferta una y otra vez, hasta que se desvaneció en un zumbido estático. No había respuesta correcta. Quedé marcado por la certeza de que mi identidad ya estaba en juego, incluso aunque hubiera elegido no entregar nada. La tensión acumulada se quebró cuando los altavoces dejaron escapar un ruido seco, seguido de un murmullo irregular. No era una voz humana reconocible, sino una concatenación de frases que parecían extraídas de registros antiguos. Entre ellas, distinguí mi propio nombre, mencionado junto a fechas que aún no habían ocurrido. Comprendí entonces que las normas no eran simples advertencias, eran extractos de turnos futuros, fragmentos de experiencias que yo mismo aún no había vivido. El cuaderno sobre la mesa cambió ante mis ojos. Las páginas en blanco comenzaron a llenarse solas, como si una mano invisible escribiera desde otro tiempo. Cada línea reproducía mis pensamientos presentes con exactitud, incluso los que no había pronunciado. El archivo no solo observaba, estaba construyendo el relato en tiempo real, trazando un registro de mi vigilia como si fuese parte de una base de datos mayor. El símbolo que había visto en el pasillo volvió a aparecer, esta vez proyectado en la pared de la sala. El círculo incompleto vibraba con una luz tenue, y la línea vertical se expandía hasta dividirlo en dos. Entendí que no se trataba de una marca arbitraria, sino de una firma recurrente, la prueba de que todo formaba parte de un sistema que archivaba sueños, vigilias y recuerdos como si fueran documentos clasificados. El verdadero precipicio no fue descubrir que estaba atrapado en un ciclo, sino aceptar que cada decisión que tomaba ya estaba prevista en otro registro. La libertad era apenas un espejismo. Obedecer las normas no era salvarme, sino continuar escribiendo una historia que alguien, en algún lugar, ya conocía de antemano. El archivo comenzó a vibrar como si respirara. Las bombillas del pasillo estallaron una a una, sumiendo el corredor en destellos intermitentes. En el cuaderno apareció una última instrucción, escrita con la misma caligrafía irregular que las demás. No abandones el archivo antes del amanecer. Si lo haces, tu historia se borrará por completo. Sentí la contradicción inmediata. Todo en mí exigía salir, escapar de aquel espacio que ya no era un edificio, sino una maquinaria viva. El aire olía a azufre, pesado y sofocante, y cada latido resonaba en mis sienes como si el lugar se empeñara en sincronizar mi cuerpo con su ritmo. Pero obedecer la regla significaba permanecer allí hasta la primera luz del día,
atrapado en la certeza de que algo se acercaba. Fue entonces cuando la figura velada regresó. Esta vez no permaneció inmóvil. Avanzó hacia mí en silencio, deslizándose por el pasillo con una cadencia imposible de medir. No tenía rostro, solo un contorno en penumbra que parecía absorber la poca luz que quedaba. Cada paso suyo apagaba un fragmento más de mi memoria, como si borrara con su presencia las huellas de mi propia vida. La disyuntiva era clara y letal. Si salía, me arriesgaba a perderme como si nunca hubiera existido. Si me quedaba, debía enfrentar a la entidad que ya extendía su sombra sobre mí. Tomé la decisión de correr hacia la salida de emergencia, aún sabiendo que estaba quebrando la regla central. El metal de la puerta estaba frío al tacto, más frío que el aire del subsuelo. La empujé y un estallido de luz roja llenó el pasillo, acompañado de un zumbido agudo que hizo retumbar cada pared. En ese instante, comprendí que el archivo no me iba a permitir salir indemne. El precio de romper la última regla no era solo físico, era existencial. El lugar estaba decidido a arrancar algo de mí para equilibrar la fuga. Crucé la puerta de emergencia y me encontré en un túnel angosto, iluminado por una secuencia de luces rojas que pulsaban como un corazón descompasado. El aire era más denso, impregnado de un olor a hierro y ceniza, y cada inspiración dolía como si respirara fragmentos de polvo incandescente. Creí haber escapado del archivo, pero pronto comprendí que el túnel no conducía al exterior. Era otra sección, más profunda, sin señal de salida. El cuaderno que llevaba conmigo se abrió solo, como empujado por una corriente invisible. En la última página apareció una frase escrita en tinta negra aún fresca. Regla número 11. Si logras salir, no cuentes lo que viste. Te buscarán en cada vigilia. No recordaba haber leído esa norma antes, pero allí estaba, como si siempre hubiera formado parte de la lista. Un ruido metálico resonó detrás de mí, igual que el cierre de un candado gigantesco. Comprendí que el túnel se había clausurado a mi espalda, aislándome aún más. El resplandor rojo se intensificó, y por un instante pude ver mi propia silueta proyectada contra la pared. No era mi sombra. Los gestos, los movimientos, pertenecían a otro que se superponía conmigo, un huésped invisible que aguardaba el momento de ocupar mi lugar. El reloj central, imposible de ver allí, marcó sin embargo su presencia con un tic-tac lejano, filtrado a través de las paredes. El ciclo no había terminado. El archivo no soltaba a nadie. Y mientras la tinta seguía extendiéndose en el cuaderno, supe que no era yo quien escribía estas líneas, sino algo que necesitaba dejar constancia de que mi historia ya no me pertenecía. El túnel no parecía terminar nunca. Las luces rojas se apagaban a mi espalda en cuanto avanzaba, dejándome en una oscuridad que se cerraba como un muro líquido. A cada pocos metros, un eco repetía mis pasos con un retardo extraño, como si alguien caminara detrás de mí, repitiendo exactamente cada movimiento. Intenté acelerar, pero el eco se adelantó y comenzó a marcar un ritmo que ya no me pertenecía. De repente, una compuerta lateral se abrió sin ruido. Dentro había otra sala idéntica a la de control. Misma mesa, mismo cuaderno, mismo reloj detenido. Me acerqué y comprendí que no era una réplica, sino el mismo lugar que había dejado atrás. El archivo me había devuelto al punto inicial, como si todo el recorrido hubiese sido una ilusión proyectada para confirmar que no había salida real. Allí, sobre la mesa, me esperaba un nuevo documento sellado con el mismo símbolo del círculo incompleto. No contenía 10 normas, ni 11, eran 12, y la primera de la nueva lista decía: repite la guardia. No intentes recordar cómo llegaste aquí. Sentí el vértigo de quien descubre que su memoria ya había sido manipulada antes, y que quizás
Esta no era la primera vez que vivía exactamente la misma noche. El agotamiento me venció en aquella sala cerrada. Apoyé la cabeza en la mesa y, en algún momento, debí quedarme dormido. Al abrir los ojos, ya no estaba en el archivo, sino en mi propia habitación. La ventana dejaba entrar la luz grisácea del amanecer, y por un instante creí que todo había sido un sueño demasiado vívido. Me levanté para beber agua, buscando la calma de lo familiar. Pero al cruzar el pasillo de mi piso, noté un detalle imposible. El reloj central del archivo estaba incrustado en la pared de mi casa, marcando la misma hora detenida, las 02:47, y en el felpudo de la entrada había un sobre cerrado. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja en blanco que empezó a llenarse sola, como antes, con letras negras que no eran mías. La guardia no termina al despertar. El pánico más profundo no fue pensar que seguía dentro del archivo, sino aceptar que quizás nunca había salido de él. Que todo lo que consideraba mi vida cotidiana era parte del mismo sistema, una capa más en una vigilia archivada y repetida. Mientras observaba esa hoja escribiéndose sola, escuché el sonido metálico de un candado cerrándose, esta vez desde la calle. Me asomé a la ventana y vi el reflejo imposible. Un guardia idéntico a mí, uniformado, entrando en el mismo archivo que acababa de abandonar. No era un doble ni una visión. Era la confirmación de que yo había sido reemplazado y que otro continuaba el ciclo en mi lugar. El cuaderno se cerró de golpe y en la portada apareció una última línea grabada. Si has escuchado estas normas, ya formas parte del archivo. La frase no estaba dirigida a mí, sino a quienquiera que hubiera seguido el relato hasta el final. Creí que lo peor era estar atrapado, pero lo más perturbador fue descubrir que alguien más debía ocupar mi turno ahora. Y mientras las luces de la habitación parpadeaban con la misma cadencia del subsuelo, comprendí que esta historia ya no era mía. Era vuestra vigilia también. ¿Qué norma habrías roto tú primero? ¿Habrías aceptado entregar un recuerdo para escapar? Déjalo en los comentarios. Yo los leo todos, uno a uno, porque este archivo no se construye solo. Se alimenta de quienes lo escuchan. Suscribirse es formar parte de este registro imposible. Y recuerda, la próxima guardia comienza esta misma noche.